Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas aquellas personas que se conectan a través de la señal del Tren 10 y de violencia intrafamiliar. Bueno, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Les invito a todos a que descarguen la aplicación del Tren 10, música que edifica tu alma. Y de igual manera, los invito a que entren a YouTube, al canal de Violencia Intrafamiliar Barranca Bermeja y se suscriban para apoyar nuestra labor. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una abogada con un bagaje muy importante en nuestra ciudad. Se trata de la doctora Berta Jalabe. Doctora Berta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Tomás, y a toda la teleaudiencia. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por tenerme en cuenta. Claro, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, para todas aquellas personas que nos ven ahorita en vivo o en diferido, ya que lo repetimos este programa varias veces por distintas redes, nos gustaría, por favor, que usted le dijera a todas aquellas personas que nos ven quién es Berta Jalabe, por favor. Bueno, Berta Jalabe Ravelo, pues es barranqueña. Ya tengo nacida y criada aquí en Barranca Bermeja. Tengo casada, tengo 2 hijos y trabajo en la oficina, llevo casos particulares. Tengo mi oficina ubicada detrás del Palacio de Justicia y tengo ya 18 años de experiencia en el litigio. Una mujer creyente, que sabe que primeramente Dios, después la familia y luego lo demás. Wow, excelente, excelente, la felicito. Estoy completamente seguro que cualquier caso de familia que llegue a sus manos, primeramente pues será, antes de sus intereses económicos, será ver si se puede salvar pues el hogar. Y luego, bueno, si no hay nada que hacer, ahí sí toca, porque definitivamente no estamos obligados a estar con una persona disfuncional, ¿cierto, doctora? Imagínate que me ha pasado muchas veces que llegan a la oficina y pues en esto uno hace no solamente de abogado, sino también de psicólogo y consejero. Y me ha pasado que muchas veces llegan a la oficina con ganas de divorciarse y terminan volviéndose a reconciliar. La felicito, qué bien, qué hermoso. Sí, porque me imagino, pues, cada cabeza es un mundo, me imagino que habrán abogados que sí, que ellos tratan de que se divorcien de verdad, no le importa la familia, los hijos, las consecuencias y todo por la parte económica. Sin embargo, usted coloca en primer lugar la familia. La felicito, doctora. Sí, así es. Yo pienso que antes que el dinero, primero está la familia y Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, a veces llegan a la oficina y duramos hablando y cuando salen dicen, no, nos vamos a dar otra oportunidad, doctor. Y pues yo termino feliz porque no todo es dinero, ¿no? No todo en la vida es dinero. Claro que sí, claro que sí. Doctora, yo sé que usted es una profesional bastante ocupada. Muchísimas gracias por este tiempo. Perdón, por este tiempo que nos está dando hoy en la mañana. Y lo digo por lo siguiente, si en algún momento le llega una familia y así como esa, que de repente pues quieren reconciliarse, obvio, de repente usted el tiempo no lo tendrá para hacerle seguimiento. Aquí estamos con muchísimo gusto en Violencia Intrafamiliar para hacerle seguimiento y tenga usted la plena seguridad que la última opción que buscamos nosotros cuando visitamos un hogar es la separación. Primero tratamos de ver cómo entra en un proceso de restauración, un proceso de perdón, un nuevo comienzo, pero de verdad, no de mentira, porque hay muchos que cambian, pero de la boca para afuera, ¿no? Pero realmente no cambian como debe ser. Así que aquí estamos a su completa disposición, doctora. Cualquier familia que usted tenga por allí para que nosotros le hagamos seguimiento y lo visitemos, aquí estamos con mucho gusto, doctora. Claro que sí, Tomás. Claro que sí. Te las voy a enviar. Gracias, doctora. Doctora, bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es cuota alimentaria. Está bien el término, ¿cierto? Es cuota alimentaria, ese es el término como tal. Ok. Listo. Para las personas que no saben de qué se trata eso de cuota alimentaria, ¿qué quiere decir cuota alimentaria en el ámbito del derecho? Bueno, primero pues quiero explicarles que a quién se le debe alimentos, ¿no? La gente piensa, muchas veces las personas no reclaman porque no tienen el conocimiento específico. Entonces, la gente piensa que alimentos solo se le deben a los hijos, ¿no? También se le debe al cónyuge necesitado, es decir, a la esposa o al esposo que no tenga trabajo. También se le deben alimentos a los padres, ¿sí?
y entendiéndose también hijos, no solamente los hijos de sangre, porque la gente a veces piensa, no, los hijos nacidos dentro de la misma familia, no, los hijos adoptivos, si son adoptivos, también se le deben alimentos, y la Corte Constitucional en las últimas sentencias que ha sacado menciona que los hijos de crianza tienen también los mismos derechos de los hijos reconocidos. Fíjate que la ley ha ido evolucionando. Hubo un tiempo que solamente se pensaba que los que eran legalmente los que tenían derechos eran los hijos legítimos, pero resulta que no, ya esa palabra de hijo legítimo quedó abolida, por decirlo así. Entonces, una cuota alimentaria es un porcentaje que se fija acorde a dos cosas. Primero, la capacidad del alimentante, es decir, quien va a suministrar la cuota debe tener una capacidad económica y las necesidades del menor o de la persona que está pidiendo esos alimentos. Acorde a esas dos cosas se fija una cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria se puede fijar voluntariamente, ¿sí? Es decir, cuando la señora se va a separar del esposo y dice, bueno, mija, le voy a dar 200,000 pesos al niño, ya no vamos a vivir, vamos a fijar una cuota de 200,000 pesos, yo se la entrego personalmente o yo le consigno en una cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el problema no es que hagan el acuerdo informal, el problema es que en caso de que esa persona quede mal, bien sea el hombre o la mujer, porque en este caso las personas tienden a creer que siempre la cuota alimentaria se le fija a los hombres, no, también se le fija a una mujer cuando por circunstancias las mamás se van de los hogares y el papá no tiene trabajo y la mamá está mejor económicamente, pues ella suministrará la cuota. ¿Qué es aconsejable? Aconsejable es que si se va a fijar una cuota, la fije una autoridad competente. ¿Por qué? Porque, lo digo por experiencia, porque inicialmente cuando las personas conviven es una cosa y cuando las personas ya no conviven es otra. Desafortunadamente la experiencia me ha enseñado que bueno, para explicarte, los hombres son más carnales y las mujeres somos más emocionales, ¿sí? Eso lo he ido aprendiendo con la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? El señor se consigue otra pareja, le dice a la señora, sí, yo le voy a pasar la cuota, pero el señor se consigue otra pareja, las condiciones cambian y entonces el señor se empieza a ver alcanzado o la nueva pareja le dice que ya no le pase a los hijos y entonces empiezan los problemas. Entonces, por eso es que si las personas deciden separarse, es mejor que esa cuota alimentaria se fije ante una autoridad competente, ¿sí? ¿Quién puede ser esa autoridad competente? Puede ser la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, tiene el Centro de Conciliación y Arbitraje y Amigable Composición, y hay bastantes conciliadores, abogados inscritos en la Cámara de Comercio, que pueden hacer la diligencia. Ahí es paga. En la notaría también se puede hacer, también se puede, pero es paga. ¿Dónde es gratuita? Es gratuita en el CDB, en el 1 de mayo hay una entidad del municipio que se llama CDB, allá hay comisario de familia, hay comisaría de familia y ahí se puede solicitar la cita, es gratuito. También lo pueden hacer en la Defensoría o también en los consultorios jurídicos de la UCC. Listo, doctora, excelente. Estamos hablando de que es pago, vamos a ver si entendí bien, en lo que es la notaría, y me sorprende muchísimo en la Cámara de Comercio. Claro, la Cámara de Comercio presta los servicios, excelente. Es importante que esa acta, porque cuando se llega al acuerdo de alimentos, es importante que esa acta quede bien hecha. ¿Por qué? Porque depende de esa acta, como quede redactada de una manera clara, pueda luego, si esa persona no cumple, se puede acudir a los juzgados a hacer efectivo lo que se estableció ahí, en esa acta. Ok, bueno, yo quisiera tomar algo, digamos que rescatar algo que usted dijo acerca de personas
que durante el matrimonio pues una cosa, pero cuando se separan ya y me recuerda un dicho que dice que no conocemos a nuestro cónyuge hasta que nos divorciamos, pero anulo eso, no, Sí, anulo claro. eso del divorcio, pero que no lo conocemos hasta que nos divorciamos, Dios mío. Sí. Bueno, ahora bien, resulta que siempre hay un común denominador, doctora. Es que bueno, como en la mayoría de los casos, sabemos muy bien que también la mujer puede ser también de una manera, pues, tendría que tener también cumplir con una responsabilidad de cumplir con la cuota alimentaria. Pero sabemos que me imagino, no sé cuál será el porcentaje, 80%, más o menos de los porcentajes de hombres que son demandados o son solicitados por esto, que el 80, el 90 es de hombres. No, no, también, o sea, también hay, los casos donde o sea, generalmente demandan las mujeres a los varones, ¿no? Pero también hemos tenido casos donde los hombres demandan a la señora, porque tú sabes que por la situación actual del país, a veces los señores se quedan sin trabajo y la señora tiene una mejor posición económica y entonces el señor pide alimento por sus hijos, porque hay señoras que se van, deciden hacer su vida aparte y le dejan los hijos al papá y resulta que el papá no tiene un trabajo estable, por decir algo, a veces trabaja, a veces no, mientras que la señora tiene un trabajo estable, tiene la posición económica, el señor también puede pedir alimentos para sus hijos y para él. Doctora, pero ¿cómo hacemos? A eso me iba a referir. ¿Cómo hacemos con el común denominador de muchísimas mujeres y bueno, y hombres, me imagino que también habrán, que lamentablemente su pareja o su expareja no tiene un trabajo legal, formal, y por ende no hay cómo descontarle un dinero porque no aparece reflejado en ninguna parte, no tiene cuenta bancaria, en fin. ¿Cómo hacemos allí, doctora? Bueno, ahí se complica un poco la cosa, pero acuérdate que no solamente es en dinero, porque también te cuento que salió una sentencia de la Corte Constitucional donde resulta que el señor siempre decía que no tenía dinero para pasarle a sus hijos, pero el señor tenía bienes y los bienes también responden por la cuota alimentaria. Es decir, el señor se insolventaba para no pasarle a los hijos, porque suele pasar. Entonces, se puede investigar en instrumentos públicos si el señor tiene casa, si tiene lote, si tiene carro, si tiene moto, todo eso se puede embargar. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, si no tiene plata, le toca vender eso para cubrir la cuota alimentaria, porque recuerda que los niños comen todos los días. O sea, yo no puedo decir, es que yo estoy sin trabajo y entonces no tengo plata para pasarle a mi hijo y entonces la comida. Ahora, otra cosa que te quiero aclarar, la gente piensa que alimentos es solamente comida. Alimentos no es solamente comida. Los alimentos incluyen educación, incluyen recreación, incluyen salud, incluyen vestuario, ¿sí? Entonces la gente piensa, no, alimentos es solo comida. No, los alimentos es un conjunto de cosas. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Impresionante, sí, porque uno se queda así, no, cuota alimentaria, sí, sí, yo le doy ahí para la comida y más nada, no, impresionante, educación, recreación, porque todo niño, sí, hablemos de niños, pues de hijos, tienen derecho a recrearse, la salud y obviamente lo que tiene que ver con el vestido. Ahora bien, hablemos de una señora que se divorció, no tiene trabajo y el señor tiene que darle una cuota a ella, además de los hijos, ¿no? Tengo entendido. ¿Por cuánto tiempo? Porque si la señora entonces no trabaja más nunca, entonces el hombre está está obligado a darle la cuota por siempre. ¿Por cuánto tiempo, más o menos? No, si ella consigue trabajo hasta cuando ella tenga los medios para solventarse, ¿sí? Porque, a ver, te explico, una cosa es la cuota de los hijos y otra cosa es la cuota de la cónyuge necesitada, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hay mujeres que solamente se dedican al hogar. Entonces, si es una persona, el hogar lleva trabajo, ¿ya? Porque toca lavar, planchar, cocinar y mantener la casa aseada, atender a los niños y aparte de eso al esposo. Entonces, hay mujeres que decidieron
quedarse en casa para atender a sus hijos y a su esposo. Eso es un trabajo, ¿sí? Entonces se separan, la señora no está trabajando, todos sus ingresos, o sea, todo lo que ella tenía se lo debía al marido y no tiene con qué mantenerse. Entonces esa señora puede solicitar alimentos, ¿sí? Puede solicitar alimentos, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que la señora sea la esposa, porque esa es otra cosa que te quiero aclarar. La gente piensa que casarse y vivir es lo mismo. La gente dice, no, eso no nos casemos, eso para qué, porque es que convivir es la misma cosa que matrimonio. No es cierto. O sea, aparentemente sí, pero si tú lo miras dentro del término legal, eso no es cierto. ¿Ya? Te voy a decir por qué. Primero, bueno, porque cuando uno se casa, pues obviamente Dios le da la bendición a ese hogar que está por empezar y eso le da fortaleza para sobrellevar todas las cosas que se van a presentar dentro del matrimonio. Porque cuando uno está enamorado, uno ve que todo es felicidad, el príncipe azul, la princesa, y uno se casa con la mejor disposición. O se va a vivir con esa persona pensando que esa persona es el príncipe azul o la persona que Dios le mandó a uno. Pero con el tiempo, por hechos o circunstancias que se dan, deciden separarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La persona que está casada, cuando se separa, tiene los derechos inmediatamente. ¿Sí? Cuando ella los solicite, no tiene vencimiento. Una persona que convive, para poder pedir, tiene que declararse esa unión, ¿ya? Y óigase bien, declararse no es ir a como la gente dice, no, es que yo fui a una notaría, hice una declaración extraproceso y en esa declaración extraproceso reconocimos que éramos compañeros permanentes. Esa no es la declaración de la unión. Para poder que sea efectiva, eso debe elevarse a escritura pública, no es simplemente la declaración que uno va, la gente va en el común y la hace en la notaría para llevarla al seguro médico, porque en el seguro médico les piden no una declaración extraproceso, entonces van allá a la notaría, pagan creo que 14, 15 mil pesos y dicen que ellos conviven hace tanto tiempo y ya, pero esa no es la declaración que nos daría un 100% de los derechos. Para poder que esa declaración surta efectos, debe hacer elevada escritura pública y debe decir, por decir algo, Pepito Pérez y Juan conviven desde tal fecha. Y cuando se separen, debe decir que hasta tal fecha convivieron. ¿Para qué? Para que en el lazo de ese tiempo que se declaró la unión, se pueda reclamar. No antes ni después, solamente el lazo. Es decir, si vivieron del 2000, pongamos un ejemplo, desde el 2010 hasta el 2012, entonces la señora solo tendrá derecho a los bienes, bueno, qué pena que me estoy metiendo en otro tema, pero creo que es importante explicarlo. Entonces la señora solo tendrá derecho a los bienes que adquirieron del 2010 al 2012, no antes de esa fecha ni después. Y cuando se convive, para que la persona tenga derecho a reclamar, solo tiene un año para reclamar. ¿Sí? ¿Y por qué fíjate que cuando son casados no tiene tiempo para reclamar lo que le corresponde, mientras que cuando se convive tiene un año, bien sea para meter la demanda y se declare la unión, o si se hizo la declaración mediante escritura pública en la notaría, pues ya podrá hacerlo inmediatamente. Pero si no, tiene un año. Si pasado ese año la persona no reclamó nada, ya la ley no le reconoce derechos. Wow, impresionante. De verdad que yo me estoy, como dicen por ahí, desayunando con esto. O sea, no es suficiente con una declaración de unión o una declaración extraproceso o en una notaría, sino que hay que elevarlo a una escritura pública para que algunos de los cónyuges, no, de algunas de las personas que forman esa unión tengan derechos sobre los bienes y sobre todo sobre su pareja. Y tienen hasta un año. Impresionante. Ahora bien, una pregunta, doctora. ¿Qué tan recurrentes son
las capitulaciones, creo que ese es el término, cuando yo antes de casarme, yo, bueno, ven acá, yo te amo con todo mi corazón, pero déjame primero más poner las cuentas claras. ¿Eso es muy común hoy en día? Pues te cuento que no es tan común. Yo he hecho capitulaciones, pero no es tan común. La gente todavía cree en el matrimonio, gracias a Dios, y no es tan común. A ver, le explico a la gente, pues, el término, pues, para los que no entienden, capitulaciones, las capitulaciones se dan cuando dos personas deciden unirse y una de esas personas trae bienes, es decir, tiene carro, tiene moto, tiene CDT en el banco. Entonces, esa persona no quiere que esos bienes entren a formar parte de la sociedad conyugal. Entonces se hacen las capitulaciones antes del matrimonio para que esos bienes no entren. Porque acuérdense que tan pronto usted dice sí en la iglesia, automáticamente todo lo que usted tiene ya es de su esposo. Hay un ejemplo muy particular que yo le coloco a la gente. Yo le digo, porque hay gente que me dice, no, pero es que yo traía. Lo único que no entra en ese caso de no hacer capitulaciones antes de casarse son las herencias, ¿ya? Es decir, que a mí me hayan dejado una herencia y yo decida casarme, la herencia no entra porque ese es un derecho que yo adquirí a través de la herencia. Ese no entraría a la sociedad conyugal. Yo le coloco un ejemplo a la gente. Yo le digo a la gente, yo voy camino a la iglesia, ya voy arreglada, bien linda, bien bonita para la iglesia. Resulta que voy en el carro y veo a un lotero y le digo, señor, regáleme un boleto de lotería y me lo meto al bolsillo, ¿sí? O lo guardo. Resulta que antes de entrar a la iglesia o a la notaría, yo ya llevaba mi billete y era soltera, ¿verdad? Pero cuando salgo de la notaría o de la iglesia, ya salgo casada y me doy cuenta que me acabo de ganar la lotería. Soy multimillonaria. Ese dinero ya me toca compartirlo con mi esposo. Fíjate que yo compré el billete de lotería antes de entrar a la iglesia o a la notaría, pero por el mero hecho de decir sí, ya se formó una sociedad conyugal y mi esposo tiene derecho a que yo le dé la mitad de ese billete de lotería, así él no haya puesto un peso, porque ese es el otro problema. Cuando hacemos los divorcios bueno, una cosa es el divorcio y otra cosa es la liquidación de la sociedad conyugal, si es matrimonio, o sociedad patrimonial, si es unión marital de hecho. Porque la gente dice, no, es que yo me divorcio y ahí va como si eso fuera un sancocho. No, o sea, una cosa es el divorcio, ¿ya? Que divorcio, también hay que aclarar que el divorcio solo es para el matrimonio civil, ¿ya? Para el matrimonio católico en Colombia no está aprobado el divorcio. Lo que hay es una cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, porque acuérdense que el Papa y la Iglesia Católica han dicho que el matrimonio católico es para toda la vida. Es decir, que yo hago la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, yo no me puedo volver a casar por lo católico, a menos que o se anule ese matrimonio católico, ¿sí? Porque pasan casos en donde se presenta la anulación y hay que presentarla primero aquí en la arquidiócesis de acá, de Barranca Bermeja, y de aquí pasa para que lo aprueben en Roma, ¿sí? O la otra sería que yo me puedo volver a casar, pero por matrimonio civil, no por matrimonio católico, hasta que esa persona no fallezca. Es decir, si yo me casé por lo católico y esa persona fallece y yo me quiero volver a casar, me puedo volver a casar por lo católico porque esa persona falleció. Pero mientras esa persona exista, yo no me puedo volver a casar por el rito religioso católico. Tengo que casar, o sea, si me quiero volver a casar, me puedo casar por la ceremonia civil, bien sea, porque es que la ceremonia civil la gente siempre piensa que la ceremonia civil solamente es en notaría. No, también se puede hacer en un juzgado. Los jueces también pueden celebrar matrimonio civil. Ok. Interesantísimo. Los jueces y por notaría entonces.
Claro, también, bueno, también hay las ceremonias que se hacen en las iglesias cristianas, pero hay que tener en cuenta que no todas las iglesias cristianas tienen el permiso para poder celebrar ceremonia, ¿sí? Ceremonia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tú ves que a veces se hace la celebración en la iglesia cristiana y luego entonces se registra en notaría, ¿sí? Pero hay algunas congregaciones que sí tienen el permiso por el gobierno nacional y se puede hacer ahí, como por ejemplo los que se casan en la cuadrangular tiene, las cuadrangulares en el país, ellos tienen permiso, pues una de las tantas iglesias tiene permiso para celebrar matrimonio ahí. Wow, y tiene la misma validez legal que por la Iglesia Católica. No sabía eso, doctora. Sí, claro, hay una lista de las congregaciones cristianas que tienen permiso para celebrar matrimonio. Y no necesitan registrarlo porque automáticamente por el hecho de celebrarse ahí ya queda registrado el matrimonio. Ah, wow, excelente, de verdad que excelente, porque bueno, uno habla con tantas personas y siempre le he dicho que el matrimonio por la iglesia cristiana no vale, que tiene que hacerlo por notaría o ante un juez para que tenga validez. Ah, bueno, excelente. Una pregunta, de alguna u otra manera, el hecho de que alguno de los cónyuges haya ejercido la violencia sistemática, ya bien sea física, verbal, de todo, eso en algún momento le afecta el hecho de que, bueno, tú me violentaste y por eso la ley, por haberme violentado, te resta derechos en lo que respecta a la repartición de bienes. Bueno, ahí eso entra dentro de las causales de divorcio, ¿no? Eso entra dentro de las causales y dentro de las causales hay una causal que habla de maltratos, ¿sí? Y habla de violencia, ¿sí? De 2 años para acá, la ley de violencia intrafamiliar ha sido muy taxativa, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, en los últimos tiempos las agresiones contra las mujeres se incrementaron, entonces por esa razón, cuando hay un caso de violencia intrafamiliar, no quiere decir que a la persona no le corresponda, pero el juez sí lo tiene en cuenta, ¿sí? Como una causal de divorcio y le puede afectar en la repartición de bienes. Ah, bueno, excelente. O sea, que entonces no es que yo maltrato a mi esposa, le pego, le hago de todo, igualito tengo los mismos derechos, sí me puede afectar. Claro que sí, claro que sí. No, y lo otro es que yo sí quiero pues aprovechar este espacio para decirle a las mujeres, ¿sí? Porque con esto no quiero decir, y espero que no me tomen a mal, que a los hombres también se les violenta. O sea, parece mentira, pero hay mujeres que también le pegan a los hombres. O sea, en este momento ya no es solamente el hombre le pega a la mujer. Lo que pasa es que es más notorio cuando un hombre le pega a una mujer que cuando una mujer le pega a un hombre. ¿Por qué? Porque a los hombres les da pena decir que mi mujer me pegó. ¿Sí? Totalmente, porque totalmente. eso le hiere el ego. Pero a veces hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, y yo quiero aprovechar este espacio para decirles que hay que reclamar los derechos. Hay gente que dice, no, es que esta justicia está podrida, en este país nada sirve, a mí no me dan nada, pero es que si no se reclama, sí, la justicia demora, pero llega, ¿sí? Porque en mi tarjetica tengo algo que siempre lo he colocado. Dice que la convivencia es la base, o sea, el diálogo es la base de la convivencia pacífica, pero a veces cuando se presentan esos casos no hay diálogo, ya se rompió el diálogo y es necesario denunciar. La gente no denuncia porque la gente le da miedo. Uno, le da miedo, a las mujeres les da miedo, y dos, porque dicen, no, es que allá no me van a tener en cuenta, no, la justicia se demora, no sirve, pero yo quiero decirles que hay que reclamar, bien sea por hombres o por mujeres, hay que hacer valer nuestros derechos, hay que querernos, ¿ya? Sí, señora. Y
Y ese es un común denominador, doctora. Yo he hablado con muchísimas mujeres. Yo para qué voy allá a denunciar, eso no pasa nada. Hay mujeres que me han dicho por redes que no, eso no sirve. Yo tengo demandado a mi marido por cuota alimentaria. Ese, nada, no. Le pido por favor que me corrija algo. Tengo entendido que una mujer pues puede hacer la demanda, si se dice así, perdóneme, por dinero, por bienes, y también para que lo manden a la cárcel. ¿Cómo es la cosa allí? ¿Cuál es la diferencia? A ver, te explico. O sea, cuando tú pides cuota alimentaria, bueno, ahí te voy a explicar algo. Primero hay que pedirla, ya hay que fijar la cuota, ¿sí? Entonces, una vez se fija la cuota, tú puedes demandar, bien sea por la parte civil o bien sea por fiscalía, porque no pasar alimentos configura un delito que se llama inasistencia alimentaria. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si tú demandas por la parte civil, al señor no lo van a poner preso, ¿sí? Al señor no lo van a poner preso porque es por la parte civil. Entonces, ¿uno qué hace? Ahí lo que hace uno es que embarga salarios, bienes, ¿sí? Entendiéndose en bienes, el carro, la moto, ¿sí? Lo que tenga. Sí, señora. Sí, señora. ¿Para qué? Para lograr el pago de la cuota, ¿sí? Inasistencia alimentaria, que es delito y que se hace ante fiscalía. Bueno, cuando se demanda en la parte civil es en los jueces promiscuos de familia de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja tenemos 3 jueces promiscuos. En cualquiera de esos 3 juzgados puede caer la demanda y ahí tan pronto yo demando, presento mi demanda, el juez la revisa, la admite y decreta ya admisión de la demanda. ¿Sí? Okay. Al señor se le va a notificar de que está demandado para que el señor se acerque, revise la demanda y diga, bueno, una cosa, ese es el de fijación. Entonces, si es de fijación, el juez simplemente lo que va a hacer es que va a mirar la capacidad que tiene el señor para suministrar los alimentos y las necesidades de los menores para fijar una cuota, ¿sí? Es importante tener en cuenta que el 50% de lo que gana una persona es para que viva. Y el otro 50 se divide en partes iguales para los hijos, eso dice la norma. Los alimentos no solamente los debe cubrir el papá, porque hay mamás que también piensan que, no, es que yo no trabajo más, mi marido que me mantenga, y eso se da los casos aquí en Barranca muy frecuentemente en Ecopetrol. Recuerda que hubo un tiempo que eso se convirtió en un negocio, ¿ya? Entonces tú encontrabas en el banco agrario la señora que tenía 4 hijos de 4 papás diferentes de Ecopetrol y a todos 4 papás los tenían embargados y la señora no trabajaba más en su vida porque ¿para qué si ella ya estaba pensionada? Porque acuérdate que la cuota alimentaria se le pasa a los hijos hasta los 25 años. Esa es la otra. La gente piensa, no, es que mi hijo ya cumplió 18, ya yo me lavo la mano, mire, a ver usted qué hace, ya trabaja. No, la Corte Constitucional dice que si esa persona está estudiando y no ha terminado sus estudios hasta los 25 años, siempre y cuando no se case y no tenga hijos, ¿ya? Ok, o sea, si tiene un hijo inclusive por fuera del matrimonio, no se casa, pero ya tiene un hijo, inmediatamente pierde el apoyo del papá. Pierde el apoyo, así es. Bueno, eso en la parte civil. En la parte penal es un delito. Entonces las señoras a veces no saben y entonces denuncian en fiscalía. ¿Sí? En fiscalía, como es delito, se llama delito de inasistencia alimentaria. Allá primero citan al señor, cuando se mete la denuncia, la señora va y coloca la denuncia, que el señor no me está pasando, que no sé qué. Primero hacen la etapa de conciliación, a ver si llegan a un acuerdo, y si no, pues el proceso continúa su curso. Si el señor no paga, entonces llega un día que llegan a su casa, le tocan al señor, ¿usted cómo se llama? Fulano de tal. Bueno, haga así, le ponen las esposas a la cárcel, ¿ya? Y lo otro, la gente piensa que ya me metieron preso, yo no pago, yo renuncio a los trabajos, porque hay hombres que lo hacen, yo renuncio a todos los trabajos porque no me cuenten nada y que me metan preso, yo pago con la cárcel, pero eso no lo exime de la responsabilidad. O sea, estar preso no exime de la responsabilidad de pasar cuota alimentaria. Y otra cosa, la cuota alimentaria
se genera todos los meses. Es decir, eso no quiere decir, yo pago hoy 7, 8 millones de pesos que debía de cuota, pero hasta hoy, ya el otro mes me vuelve a generar otra vez la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque pues los hijos comen todos los días, ¿no? Obvio, obvio. Ahora bien, doctora, señora, y ahí yo quiero darles un consejo, yo se le digo a la señora, consiga un abogado. ¿Por qué? Porque generalmente la gente se va a la defensoría. La defensoría tiene muy buenos abogados, pero al abogado le dan muchos procesos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque para que los procesos se muevan, la señora tiene que estar yendo al juzgado, y ahora con la pandemia no dejan entrar a nadie al palacio. Ya, en este momento todo es virtual, ¿sí? Entonces, es bueno que tenga una persona que le asesore. ¿Para qué? Para que el proceso coja impulso procesal. Los defensores son muy buenos, pero tienen mucho trabajo, porque hay muchas demandas. Entonces, el defensor de oficio tiene 70, 80 procesos, entonces no puede dedicarle el tiempo que se merece un proceso de alimentos. Doctora, hay ocasiones en las cuales la persona que va a ser demandada por alimentos, digamos que tiene más o menos la manera, y de una u otra manera, pues eso, el abogado pudiese, a una señora necesitada que no tiene cómo pagar un abogado, puede decirle, bueno, mis honorarios van dentro de lo que le vamos a quitar al hombre. ¿Eso se puede? Sí, esos son honorarios a cuota litis, ¿ya? Okay. Bueno, bueno, generalmente las señoras no tienen dinero porque pues obviamente no lo tienen, porque por las circunstancias, y por eso están buscando demandar. Entonces, uno que hace en esos casos, en ese caso es que la cuota ya se fijó. Cuando la cuota ya está fijada, hay que meter un ejecutivo de alimentos, ¿ya? Ya no es un proceso de alimentos, sino un ejecutivo. ¿Qué es un ejecutivo? Pues está cobrando un mandato que quedó plasmado ahí cuando se hizo el acuerdo. Por eso te decía que el acuerdo lo hagan, bien sea en notaría, o bien sea en cámara, o bien sea en personería también se puede hacer. Bueno, otra clave que quería darle a las señoras. Resulta que los señores siempre nunca tienen un peso. Dicen que, discúlpenme ahí los señores que están viendo el programa, porque no todos, no es la regla general, pero algunos, y creo que los que están viendo el programa, ninguno. Los señores tienden a decir, no, es que yo tengo muchas obligaciones, ya tengo otra señora, tengo otros hijos, tengo obligaciones bancarias. Eso no entra, ¿ya? Eso no entra para fijar la cuota alimentaria. Para fijar la cuota alimentaria solo se mira la capacidad, y lo único que se le descuenta al señor o a la señora es el pago de seguridad social, ¿sí? Que incluye pensión y salud, y de ahí se toma la base para fijar la cuota alimentaria, ¿ya? Listo. Ahora bien, una señora que quiera, ¿no?, de una ir a fiscalía, ¿puede hacerlo o primero tiene que hacer la demanda civil para luego hacer la penal? No, sí puede hacerlo en fiscalía, coloca la denuncia por inasistencia alimentaria, ¿ya? Ella puede ir a colocar la denuncia, pero yo sí le aconsejo que consiga un abogado. O sea, ella puede colocar la denuncia, pero para darle impulso al proceso es mejor que consiga un abogado que esté pendiente, ¿ya? Porque de todas maneras hay cosas que las personas no saben. La gente piensa, no, yo consulto aquí por las redes sociales y ahí me sale y yo hago el memorial y yo digo, y se creen abogados. Y no, zapatero a tus zapatos. Por algo existen los abogados, que hemos perdido credibilidad con las personas porque hay algunos, como en todas las profesiones, que quedan mal. Entonces la gente dice, no, es que todos los abogados son ratas, todos los abogados. Resulta que no todos son ratas, no todos son malos, y los abogados son necesarios. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, por aquí tengo una señora que nos está escribiendo, se llama Dubis Ruiz Bastidas, le voy a leer, aunque yo previamente se lo había mandado a usted, no sé si tengo un proceso legal. Sí, tengo un proceso legal desde el 2015 y hasta ahora no me han dado respuesta. ¿Qué debo hacer?
porque por llevarnos, es que la señora no escribe muy bien, perdón, por llevarnos 5 citas donde él no va, que van como 5 citas donde él no va y no pasa nada, cuando tengo entendido que con 3 faltas lo detienen y para este mes dan la cita para el 2021 y sigue el proceso a favor del señor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí primero pues aclararé, ahí la señora tendría que sacarle una copia pues para mirar realmente en qué estado está el proceso, porque yo lo que le alcanzo a entender ahí a la señora es que que han citado al señor 5 veces y que este no va. Pero si eso está en fiscalía, la fiscal tiene la facultad para mandarlo a traer a la diligencia, ¿ya? Entonces, si ves que por eso te digo que debe tener un abogado, porque pues la señora no sabe, ¿ya? Ella no le va a pedir eso a la fiscal porque ella no sabe. Ahora, tenemos que mirar en qué etapa está el proceso, ¿ya? Porque no es que en 3 citas lo van a detener, no, porque mientras no se demuestre, el señor es inocente. Acuérdate que eso hace parte de la justicia. O sea, la justicia no va a detener al señor hasta que no se demuestre que realmente el señor es culpable y que sí está cometiendo el delito de inasistencia alimentaria, y eso es un proceso. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tenemos nosotros, los litigantes, en este momento? Que se nos metió la pandemia y la justicia no estaba preparada para la virtualidad. Pese a que el Código General del Proceso establecía virtualidad, el Consejo Superior de la Judicatura no había invertido el dinero suficiente para que los juzgados obraran de manera virtual. Al meterse la pandemia, se vieron obligados a de emergencia meter la virtualidad, porque si tú te das cuenta, en este momento no hay asistencia a los despachos judiciales. No se puede entrar a ningún despacho a menos que se haga con un permiso. Tenemos que pedir permiso y solamente nos dan 5 o 10 minutos para entrar y debemos ser autorizados con todo el protocolo. Pero los juzgados no están dejando entrar personas que quieran ir allá como antes se hacía, que tú ibas, pedías el proceso, te lo mostraban, ya no. Ahora es de manera virtual. Y si tú quieres ir, entonces tienes que pedir una cita. El juez, el fiscal te aprueba y te va a decir, te doy 5 o 10 minutos. Entonces la señora, para poder que tenga claridad con el radicado del proceso, debe mandar a hacer un oficio donde diga que ella solicita que les pidan copias o que le manden a su correo electrónico, mejor, que le manden a su correo electrónico el estado del proceso. Entonces la fiscalía le escanea y le va a mandar al correo electrónico. ¿Para qué? Para poder mirar en qué estado está el proceso y poderle dar una mejor asesoría, ¿sí? Pero sí quiero aclararle que al señor no lo van a detener todavía porque, según le estoy entendiendo, apenas el proceso está empezando. Doctora, en plena pandemia aumentaron los casos de hombres o personas pues que no cumplían con sus responsabilidades con la excusa de la pandemia. ¿Y cómo se hace ahí si de verdad todo se paró? Sí, lo que pasa es que mira que el hecho de que estemos en pandemia no exime de responsabilidades. Hay un dicho romano que dice que sed lex dura lex, la ley es dura, pero es ley, ¿sí? Entonces, el hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que tú no comas, ¿sí? Tú tienes que comer todos los días. Entonces, ese es el problema. A veces los papás o las mamás, porque no voy a decir solo los papás, las mamás también, a veces piensan que los hijos no comen y resulta que nosotros, los hijos, comen 3 comidas diarias mínimo, desayuno, almuerzo y comida. Entonces, así estemos en pandemia, los niños van a seguir generando gastos. Ahora, un niño que está en crecimiento también genera ropa. Y la ley dice que mínimo 2 veces al año se le debe comprar ropa, en junio y en diciembre. Para eso es el tema de las personas que están trabajando y tienen primas, entonces se fija un porcentaje adicional. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si el señor pasa 200,000 pesos mensuales de alimentos, en junio y en diciembre, si el señor recibe primas, debe pasar 400,000 pesos. Es decir, esos 200 adicionales son para comprarle ropa a los niños, porque los niños crecen. Entonces,
muy rápido. Entonces, si tú le compras la ropa en diciembre, ya en junio no le queda buena. Entonces, por eso la ley establece que ese adicional que se le fija como cuota, es decir, los 200 adicionales que se le van a dar a la señora o al señor en junio y en diciembre, son específicamente para comprarle la ropa al niño o a la niña o al adolescente. Doctora, la cuota va a depender de la edad del niño, ¿cierto? Me imagino que no es lo mismo la cuota para un bebé, para un preadolescente, un adolescente, un joven. No, y también en la clase social, ¿no? Porque si tú te das cuenta, un hijo de Angelina Jolie se puede estar gastando mensualmente, ponle que 5 millones de pesos, porque va al gimnasio, porque toma clases ellos toman clases de inglés, hacen el estrato social, les exige que la cuota sea muy alta, ¿sí? Eso también se tiene en cuenta al momento de fijar la cuota. Bueno, mandamos un saludo muy especial a Melissa Garzón, que acaba de hacer un comentario ahorita. Está saludando. No sé, Melissa, si quieres hacerle unas preguntas, nos escribe por aquí para que la doctora con mucho gusto te conteste. Doctora, ¿algún caso, o no, mentira, otra preguntita? He sabido de casos donde hombres ganan 2, 3 millones de pesos y dicen, no, yo la cuota quedó en 150,000, quedó en 200,000. ¿Eso es así? Hay hombres que ganan muy bien y fijan unas cuotas tan bajitas. Bueno, eso depende de si uno, pues, mira, a veces las personas van a la comisaría de familia para que se fije la cuota, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las señoras? Las señoras no se asesoran antes de solicitar que se fije una cuota. Yo siempre le aconsejo, y ese es un consejo personal que le doy a las señoras, que antes de entrar a demandar, vayan a la personería y diga que sea un derecho de petición a la empresa donde trabaja el señor. ¿Para qué? Para que puedan establecer cuánto gana el señor. ¿Sí? La personería o la defensoría del pueblo pueden hacer ese derecho de petición, porque tú sabes que lo que es salario no se le va a comunicar a cualquiera. Entonces, yo como abogada no puedo decirle a la empresa, por decir algo, a la UEFOR, que me mande cuánto gana el señor fulano de tal, con primas, cesantías y demás. Yo no puedo, como persona natural, pedir, porque eso es una información confidencial. Pero la personería sí tiene la facultad para hacer el derecho de petición y pedirle a la empresa, señores Weford, por favor certifíqueme cuánto gana el señor, qué tipo de contrato tiene y cuánto está ganando actualmente. Entonces la señora ya con esa certificación que le entrega la personería puede fijar una cuota acorde a lo que gana el señor. Porque si el señor sabe que le van a fijar cuota, y acuérdate que la conciliación no es obligatorio que el señor tenga que llevar allá la certificación de que cuánto gana. Entonces el señor va a llegar llorando y va a decir, no, es que yo no tengo plata, yo pago arriendo, yo no me gano todo eso. Yo apenas me gano un salario mínimo y resulta que el señor se está ganando 4 o 5 millones de pesos, ¿ya? En cambio, si la señora lleva su certificado que le llegó la empresa a la personería y a la señora se lo entregan, entonces la señora ya sabe cuánto gana el señor y le va a entregar al comisario de familia o a la persona que va a fijar la cuota un valor exacto, es decir, real, un valor real de lo que gana el señor, y sobre eso se fijará la cuota. Por decir algo, en el ejemplo que tú me pones, si se gana 5 millones de pesos, sobre los 2.500.000 se fijaría la cuota. Los otros 2.500.000 debe vivir él. Y sobre los 2.500.000 se fija la cuota. La ley dice que a un hijo se le fija hasta un 50%, pero por experiencia ningún juez fija el 50%. En el tiempo que llevo de litigio solo he logrado 2 veces que me fijen el 50%. Y fueron 2 casos muy especiales. El caso de un niño especial y el caso de un niño que estaba enfermo. ¿Sí? En esos 2 casos me fijaron el 50%. De resto, la máxima cuota que fija el juez es en un 35%, teniendo en cuenta que sea un solo hijo, ¿no? Porque acuérdate que ese 50 lo dividimos en partes iguales dependiendo de los hijos que tenga el señor. Es decir, si tiene 2 hijos, entonces le correspondería a uno el 25 y al otro el 25, máximo, ¿no? Entonces,
¿Qué hace el juez? Si le corresponde el 25, ponle que le fije el 20%. Ahora, yo que le aconsejo a las señoras también, no fije cuota fija, fíjelo por porcentaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted fija una cuota fija, el señor dice, bueno, yo le paso 400. Entonces resulta que el señor en este momento se gana 2 millones, a los 6 meses el señor se está ganando 6 millones de pesos y ella fijó una cuota de 400. Entonces le toca hacer otra conciliación para cambiarlo. Mientras que si ella fija un porcentaje, el porcentaje es acorde a lo que el señor gane. Entonces, si el señor ahorita se gana 2 millones y la señora fijó un 20%, entonces le va a consignar 400,000 pesos. Pero resulta que luego se va, el señor se gana 6 millones y ella fijó un 20%, ¿cuánto queda la cuota? 6 por 2, 1.200.000. Entonces, es mejor una cuota por porcentaje. Ahora, otra cosa que yo también le recomiendo a la gente, no, es mejor decirle a la persona, abra una cuenta de ahorros en cualquier banco que sea exclusivamente para la cuota, porque me ha pasado casos en que los señores son muy cumplidos, pero resulta que el señor le entregaba la plata a la señora y la señora nunca le firmó un recibo, ¿ya? Entonces, tú sabes que los recibos ahora vienen en ese papel que se borra, ¿sí? Entonces el señor cogió, hace la consignación en un efecti, ¿sí? Le hace la consignación a la señora en un efecti y allá le entregan el papelito. Ese papelito tiende a borrarse la tinta con mucha facilidad. Entonces, yo que le aconsejo a la gente, sácale una fotocopia al papelito y abra su carpeta, sea ordenado, ¿sí? Porque me pasó un caso, el señor le pasaba muy puntualmente a la señora, pero se metía los recibos al bolsillo. Entonces, o se le perdían, entonces eran borrosos. La señora lo demandó, dijo que le debía 4 millones de pesos y en el proceso no pudimos probar, porque la señora bajo la gravedad de juramento dijo que no, que el señor nunca le había pasado. Wow. Tocó pagarle los 4 millones de pesos. Mira lo injusto, porque la señora sí sabía que el señor le estaba pasando, pero ella, por decirlo así, de viva, le cobró 4 millones de pesos adicionales. Entonces, yo que le aconsejo a la gente, o abra una cuenta de ahorros donde usted mensualmente consigne la cuota. ¿Por qué? Porque en ese caso, si la señora dice, no, es que a mí no, o el señor, a mí ella no me pasó desde tal fecha a tal fecha, simplemente uno como abogado o el que le esté llevando el proceso le solicita al banco que certifique, ¿ya? Y el banco va a certificar y va a decir, efectivamente, las consignaciones están de tal fecha a tal fecha, o no están. Pero cuando se hace con papelito, o que de pronto la persona firme, y lo otro, cuando a veces dicen, no, que yo le entrego la plata a usted de manera personal, eso se convierte, y perdóname la palabra, en un karma, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se separan están solos, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces, con el tiempo, van consiguiendo otra persona, bien sea amigo, novio o como se quiera llamar. Entonces, ¿qué pasa? El otro va a llevarle la plata, la ve con la otra persona que tiene, entonces se forma un problema y la señora no le firma, ¿ya? Entonces yo le digo, si no firma, no entregue la plata, ¿ya? Y suena maluco. ¿Por qué? Porque usted puede tener mucha confianza en esa persona, pero si la persona no le firma y a la hora de un proceso usted no va a tener cómo demostrar que efectivamente usted cumplió con lo que había pactado. Y Ni siquiera con testigo, ni siquiera con testigo. Pero es que, no. Acuérdate que hay testigos también sospechosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia no puede servir de testigo porque generalmente ninguno está obligado, ninguno de mi familia, inclusive mi esposo, no está obligado a declarar en contra mía. ¿Sí? Y generalmente los testigos es la misma familia. Entonces, la prueba más fehaciente son los recibos y las consignaciones. Ok, listo. Otra pregunta. Resulta que el señor reinicia su vida con una mujer que tiene hijos y resulta que la señora no trabaja, que los hijos son de otro señor, pero él asume la responsabilidad de esos hijos y es la excusa perfecta
para no cumplir, o por lo menos para no cumplir con la totalidad de la cuota. ¿Eso es válido? No, no, porque es que acuérdate que esos no son, o sea, los hijos no los ha reconocido el Señor y generalmente vienen de otras relaciones y ya tienen sus apellidos, ¿no? Esos niños ya tienen su apellido reconocidos por otro papá, ¿ya? Entonces la obligación la tiene el papá de los niños. Que el Señor viva ahora con la señora y quiera tener bien a los niños, listo, pero también la responsabilidad de eso no lo eximen de responsabilidad con sus propios hijos, porque eso es un caso muy frecuente que se está dando acá en Barranca. Las personas se van, tienen un hijo con la señora y se van a vivir con otra señora que tiene 3 y 4 hijos. Eso es frecuente las consultas, pero la obligación directa del Señor es con sus hijos, los que tiene registrados y dijo, estos son mis hijos. Que él quiera tener a los hijos de la señora, de la nueva compañera bien, listo, pero eso no lo exime de responsabilidad con sus propios hijos. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a los señores de Clasificados Barranca. Por ahí vi un comentario donde nos felicitaban por el tema. Claro que sí, es un tema muy recurrente, muy actual, definitivamente. Y bueno, y lamentablemente, doctor, es muy actual debido a tantos conflictos, a tantas parejas que se unen, pero es por carencias afectivas, no hay un proyecto de vida, es por emocionalismo, en fin, por la necesidad de amor que tenemos todos, lamentable de verdad. Doctora, otra pregunta. ¿Qué cambiaría usted del sistema judicial con respecto a este tema de la cuota alimentaria o todo está bien? No, pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, pero, o sea, yo todavía creo en la justicia. O sea, yo pienso que la justicia se demora, pero llega, ¿sí? Y amo la justicia, por eso soy abogada, amo mi profesión y pienso que hay que reclamar, que el problema la mayoría de las veces es porque nos quedamos callados y no reclamamos, ¿ya? Y la otra es porque no nos asesoramos bien, ¿ya? La gente, suena maluco decirlo, ¿no? En esto hay de todo. Y yo le digo a la gente, eso es como cuando tú vas a un restaurante, ¿sí? Cuando tú contratas los servicios de un abogado, es como cuando tú vas a un restaurante. Hay restaurantes donde tú vas, te dan un almuerzo y te vale 500 pesos. Hay restaurantes donde tú vas y pides un almuerzo y te vale 12,000. Y hay restaurantes donde vas y pides un almuerzo, por ejemplo, bueno, no voy a dar el nombre del restaurante para no hacer publicidad, pero por ejemplo, 25,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el de 500, si te sale un pelo en la comida, ¿tú cómo reclamas si te costó 500 pesos? Puedes reclamar porque costó 500 pesos, es lo mínimo. En el restaurante medio, de pronto te cambian el almuerzo, o de pronto tienes la mala suerte de decir, no, señora, a usted le está cayendo el pelo, qué pena, no le vamos a solucionar. Pero cuando tú buscas un buen servicio, si tú vas a un buen restaurante y te cae un pelo, te aseguro que o te cambian la comida o no te cobran, porque te están garantizando. Así es lo mismo los servicios profesionales. Tú debes buscar un buen profesional que te garantice los servicios. Ahora, la gente tiene metido en la cabeza, no, es que yo busco un abogado porque es que el abogado se va a quedar con todo y a mí no me va a tocar nada. Eso no es cierto. O sea, vuelvo y repito, de todo hay en el medio, pero hay que asesorarse bien cuando uno va a buscar un abogado. Ahora, el abogado tiene la obligación, lo digo porque he escuchado casos, el abogado tiene la obligación de cuando la señora va a decirle, doctor, en qué estado está mi proceso, el abogado debe decirle, mire señora, hay que explicarle a las personas cómo va el proceso, porque es que los abogados tienden a creer, digo los abogados porque yo ya me salí de eso, o sea, tienden a creer que la persona entiende. No, la persona hay que explicarle con palabras sencillas, porque yo le digo a usted, no, es que eso hace tránsito a cosa juzgada. Usted lo primero que va a decir, miércoles, ¿qué es tránsito y qué es juzgada? O sea, usted no está obligado a saber esas cosas.
Entonces yo me tengo que sentar con usted y explicarle, mire señora, que lo que se plasmó aquí es obligatorio y eso significa que hace tránsito a cosa juzgada, ¿ya? O sea, y yo tengo por costumbre, no sé si lo tendrán mis colegas, pedirle el WhatsApp a la gente y en la medida que van saliendo las cosas en el proceso, yo le voy enviando copia a la persona y le voy diciendo, mire, salió esto, ¿ya? Entonces, ¿y qué es eso? Ahí dice esto y va a pasar esto, ¿ya? Para que la persona tenga una idea en su cabeza y sepa qué está pasando en el proceso. Pero hay gente, hay abogados que les dicen, doctor, ¿cómo va? No, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien. No, eso no son respuestas. A la gente hay que explicarle que en qué estado está el proceso, qué falta, porque la gente, lo primero que quiere saber la gente, doctor, ¿y cuánto dura un proceso de eso? Nosotros como abogados, ningún abogado le puede decir a usted, tranquila que yo eso en un mes se lo saco. Eso es mentira. Nosotros no podemos dar tiempos porque nosotros dependemos de lo que del trabajo que hace la rama judicial y los tiempos, sí, en el código hay unos tiempos, pero esos tiempos en la vida real no se cumplen, ¿ya? Entonces, yo no le puedo decir a usted, no, es que en un mes usted ya tiene embargado a su marido y tranquila. No, eso no le puedo decir. Yo lo que le puedo decir es, yo le garantizo mi trabajo y tan pronto salga, yo le envío a usted copia a su WhatsApp, ¿sí? Y la persona está más tranquila. Excelente, excelente, doctora. La felicito por eso. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Clasificados Barranca. Independientemente del salario, ¿cuál es la cuota mínima a pagar por cada hijo en caso de cónyuge sin empleo laboral formal? No, pues ahí sí ya depende de la conciencia de la persona. Porque mire, una persona puede decir, yo le paso 20,000 diarios, por ejemplo, una persona que pirate, ¿sí? Un pirata, ¿cuánto se gana diario? No sé, pero más o menos pienso que se gana entre 25 y 30,000 pesos diarios. Y él dice, bueno, yo paso 20,000 diarios. Y si la señora está de acuerdo, porque los va a pasar diarios, ¿verdad? Porque no tiene un trabajo estable, pero ya también depende de la señora. Pero si él pasa 20, quiere decir que el niño diariamente se gasta 40, porque el señor pone 20 y la señora debe poner los otros 20. Eso asume la ley. Si el señor pone 20, la señora pone 20. Entonces el niño se gasta diariamente 40,000 pesos diarios, que al mes son serían 1,200,000. Sí, señora, ¿sí? Sí, señora. Entonces, pero depende del acuerdo que la persona haga sí, porque el señor no está trabajando, ¿ya? Entonces, porque mire, con 20,000 pesos la señora de pronto alcanza a hacer, ¿qué le digo yo? Almuerzo, y de pronto, bueno, el desayuno que le vale como 600, 700 pesos para el niño, el almuerzo, no sé, pongámosle barato 12,000 pesos, y más 6,000 serían 18 y le quedan 2,000 para la comida. O sea que sí, sí sería una opción. De los 20, ¿no? De los 20 que le pasen diarios, ¿ya? Porque se supone que la señora pone los otros 20, ¿para qué? Porque si el niño pasa al señor de los helados y el niño empieza, mamá, yo quiero un helado, yo quiero una... No hay plata para el helado. Ahora, lo otro que pasa, muy frecuentemente, se fija la cuota alimentaria y las señoras, hay señoras, y espero que no me vayan a malinterpretar porque con eso no, obviamente no estoy diciendo que todas, pero hay señoras que le pasan cuotas de los señores que trabajan en Ecopetrol. Me ha pasado 900, 1,200,000, 2 millones de pesos, y resulta que la señora coge los 2 millones de pesos, pero la señora no invierte eso en los alimentos del niño. La señora entonces con esos 2 millones de pesos se va para el salón de belleza, saca muebles fiados, nevera fiada, todo fiado, y resulta que todo es para los gastos de ella y el niño, entonces usted empieza a ver el niño desnutrido, el niño está amarillo, la señora todos los fines de semana se va a beber cerveza, o el señor, porque también ha pasado, se va a beber cerveza, y resulta que el niño lo embolatan con una agua panela y un pan, y luego viene el bienestar familiar, le quita el niño, pero ¿cómo? Si es que yo tenía el niño bien. Y usted va a mirar y resulta que era que al niño le estaban dando solo agua panela negra y pan. Claro. Doctor, y los 2 millones de pesos eran para pagar peluquería, uñas,
fiestas de fin de semana y muebles, fiados, todo lo que sacó fiado. Tremendo. Y eso pasa muy recurrentemente. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, doctora. Ya para finalizar, me gustaría de manera puntual, ¿y cómo se hacen esos casos? Porque siempre me dicen, Tomás, es que yo le paso el dinero a ella, pero ella no lo gasta en los niños, se lo gasta en ella. ¿Qué recurso legal hay? Bueno, el señor también puede pedir, o sea, el señor puede pedir que la señora le rinda cuentas, ¿sí? Que la señora rinda cuentas de que se gasta el dinero de el que se le está suministrando al niño, ¿ya? Ahora, tampoco hay que ser tan estrictos, porque es que hay papás, y me ha pasado, no es que yo no le paso cuota porque yo estrictamente todos los meses le hago un mercado, pero es que resulta que los niños no solamente la cuota, vuelvo y repito, no es solamente alimentos, ¿ya? Entonces yo le hago un mercado y entonces para que la mamá no se gaste la plata, porque ha pasado, o que la mamá no tenga y vaya y se gaste la plata con el novio, tampoco, porque es que los extremos, ¿no? Yo pienso que todo debe tener un equilibrio en la vida, ¿ya? Y las personas tienen que primero pensar, y siempre se lo digo a mis clientes, no, el hecho de que ustedes se separen no quiere decir que no sigan siendo padres. Hay que tener la mano en el corazón y pensar que lo que deben mirar primero es el bienestar de ese menor, de esa niña, de ese niño o de ese adolescente. Y a veces se nos olvida que tenemos que velar por el bienestar de ellos y pensamos primero en nosotros. Y resulta que ellos están en formación. Entonces, es un consejo que les doy, todo de manera equilibrada y velar porque nuestros hijos sigan creciendo con esos valores que de pronto por X o Y motivo no vivimos, pero hay parejas que se han separado y sus hijos son excelentes. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de ser padres. Y sí les aconsejo, nunca le hablen, si es la mamá, nunca le hable mal al niño de su papá. Y si es el papá, nunca le hable mal al niño de la mamá. Puede ser lo que sea, pero eso le causa un trauma psicológico al niño y luego más adelante eso tiene consecuencias. Es un consejo que les doy. Bueno, de verdad que excelente programa, por eso me tomé el atrevimiento, me tomé 7 minutos de más, qué pena ahí con los señores, pero muchísimas gracias, doctora, excelente, excelente, de verdad. Bueno, me gustaría, ¿dónde está su oficina, su número telefónico, sus redes? Bueno, mi oficina está ubicada en la calle 50, número 8B89, al lado del edificio Terceto. La única oficina que, por la misma calle de la Notaría Segunda. La única oficina que tiene una carpita azul, esa es la mía. No todo es plata. Afuera hay un letrero que dice que toda consulta causa honorarios, pero no necesariamente. Si tienen alguna duda, me pueden visitar. Mi celular es 310-77-89-464. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Y tengo una página que se llama Valencia y Jálave, abogadosasociados.com, y también tengo mi correo personal, bertajalaverravelo@gmail.com. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, tranquilos, que no porque me llamen se van a endeudar conmigo, ni les va a costar un montón de plata. Quítense eso de la cabeza, hay que reclamar y reclamen sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Hemos hablado el día de hoy con la abogada Berta Jálave. Es una abogada litigante con una trayectoria bastante amplia acá y con una experiencia también bastante amplia. Muchas gracias por aceptar la invitación, abogada. Muchas gracias a ustedes y espero volver. Claro que sí, claro que sí. Y a ustedes, a todos amigos que están conectados por el Tren 10 y por Violencia Intrafamiliar, muchísimas gracias por estar allí siempre con nosotros. Nos vemos Dios mediante el día lunes a las 9 de la mañana por el Tren 10 y Violencia Intrafamiliar. Chao, chao. Dios lo bendiga.